Pensé que podía controlar todo, pero una noche con el esposo de mi mejor amiga no solo destruyó mi matrimonio. Ahora ella me está chantajeando, amenazando con contarle al mundo nuestro secreto. Un secreto que podría arruinar muchas vidas. ¿Cómo pude dejar que esto llegara tan lejos? Desde los primeros días de nuestra mudanza a la nueva casa, sentí que la vida finalmente se iba a arreglar. Mi esposo y yo habíamos estado buscando un lugar adecuado para empezar de nuevo, y parecía que aquí, en este tranquilo suburbio, todo sería diferente. Pero todo cambió cuando conocí a Dan. Su casa estaba al lado de la nuestra, y desde el primer encuentro no pude evitar notarlo. Alto, seguro de sí mismo, con una mirada penetrante que parecía ver a través de mí. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una extraña mezcla de inquietud y atracción. Estos sentimientos me asustaban. Siempre me consideré una esposa fiel, una persona que no cedería a la tentación. Pero con Dan, algo era diferente. Al principio traté de justificar mi nerviosismo. Es solo el nuevo entorno, gente nueva, me decía. Pero cada día se me hacía más difícil ignorar esta sensación. En su presencia me sentía diferente, como si todo lo familiar desapareciera, dejando solo una pasión desnuda y desenfrenada. Estas ideas me atormentaban por las noches, cuando yacía junto a mi esposo, sintiendo su respiración tranquila. Traté de convencerme de que esto pasaría, que era solo una locura temporal. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en Dan, en cómo me miraba, cómo su presencia hacía que mi corazón latiera más rápido. Sentía que estaba al borde de un abismo, y cada paso me acercaba a algo inevitable. Cuando mi esposo me dijo que se iría de viaje de negocios por una semana, sentí un extraño alivio. Esta era una oportunidad para entenderme a mí misma, pasar tiempo sola y, tal vez, encontrar la manera de reprimir estos peligrosos sentimientos. Pero mis intenciones cambiaron rápidamente cuando una noche vi a Dan paseando por nuestra calle. Me vio, y como de costumbre, sonrió. Esa sonrisa que hacía que me temblaran las piernas. No sé por qué lo hice, pero siguiendo algún impulso interno, lo invité a cenar. Solo como un agradecimiento por su ayuda con las reparaciones, me dije. Pero en el fondo, sabía que era más que un simple gesto de gratitud. Sabía que buscaba una excusa para pasar tiempo con él, conocerlo mejor. Pero algo en su comportamiento me puso en alerta. Aceptó la invitación con una facilidad que me pareció demasiado relajada, como si lo hubiera estado esperando. Durante la cena, traté de mantener la normalidad, de hablar sobre cosas triviales, pero la tensión en el aire crecía. Con cada palabra, cada mirada, sentía que me hundía más en este torbellino. Hablaba de cosas sin importancia, pero en su tono había algo más, algo oculto, como si esa noche significara más para él que solo una cena. Después de la cena, lo acompañé hasta la puerta, y todo en mí gritaba que debía detenerme. Pero en lugar de eso me quedé inmóvil en el umbral, incapaz de dejar ir ese momento. Me miró, y su mirada estaba llena de algo que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. En ese momento, comprendí que ya no podía luchar contra lo que sentía. Se acercó a mí, y yo no retrocedí. Dentro de mí había una feroz lucha entre la culpa y el deseo desenfrenado. Sabía que con solo una palabra, todo podría haber terminado, pero me mantuve en silencio. Le permití acercarse aún más, sintiendo su aliento en mi piel. Era como jugar con fuego, y sabía que pronto me quemaría en esas llamas. Pero a pesar de ello, no podía retroceder. En ese momento, dejé de ser yo misma. Dejé de ser la Laura que siempre había sabido lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora era una mujer obsesionada por la pasión y el miedo a lo que vendría después. En esa mirada, en ese momento silencioso, vi que él sabía que ya no podía detenerme. Y en lugar de irme, di un paso hacia lo inevitable. Pasaron varios días desde que Dan dejó mi casa después de nuestra cena. Pero en lugar de sentir alivio,
Solo sentía una tensión creciente. Los pensamientos sobre él no me dejaban en paz, llenando cada rincón de mi mente. Me sorprendía a mí misma mirando el teléfono, esperando su mensaje, o asomándome por la ventana, con la esperanza de verlo en la calle. Era como una obsesión, implacable, tortuosa. Cada noche me quedaba despierta, escuchando el tic-tac del reloj en la oscuridad, reflexionando sobre lo que había sucedido y a dónde podría llevarme. Sabía que había ido demasiado lejos, pero ya no podía dar marcha atrás. La sensación de una catástrofe inminente se arraigaba en mí, pero junto a ella crecía el deseo. Un deseo ardiente, desenfrenado, de ver a Dan nuevamente, de sentirlo cerca. Sabía que estaba mal, pero no podía hacer nada al respecto. Finalmente, no aguanté más y le escribí. Solo un mensaje corto. ¿Estás libre esta noche? Su respuesta llegó casi al instante, y solo contenía una palabra. Sí. Mi mente me advertía, pero mi corazón se alegraba. Entendí que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se saliera de control. Pero en ese momento no me importaba. Solo quería sentir de nuevo esa fuerza que él despertaba en mí. Cuando Dan cruzó el umbral de mi casa esa noche, todo dentro de mí se tensó ante la premonición del desastre. Sabía que ya no había vuelta atrás. Comenzamos con una pequeña cena, hablando de temas que debían ser seguros, pero la atmósfera estaba impregnada de tensión. Cada mirada suya, cada toque, hacía que mi corazón latiera más rápido. Traté de mantener el control, pero con cada palabra suya, sentía cómo mi autocontrol se debilitaba. Su presencia era demasiado fuerte, demasiado absorbente. La conversación derivó hacia temas más personales, y pronto nos encontramos en el sofá, con copas de vino en la mano. Me contó sobre su pasado, sobre cómo se había sentido en la vida hasta ese momento. Su voz sonaba tan sincera, tan cercana, que casi creí cada palabra. Pero luego, en algún momento, noté cómo cambió su tono. Comenzó a hablar de mi esposo, mencionando un evento antiguo en la universidad del que nunca había oído hablar. Al principio no le di importancia, pero luego todo comenzó a encajar. Dan estaba lleno de resentimiento, y entendí que yo solo había sido un medio para alcanzar su objetivo, parte de algún plan siniestro. Este pensamiento fue como un torrente de agua helada a través de mí, pero ya era tarde. Nuestros labios se encontraron, y todo lo que sabía hasta ese momento desapareció. Era inevitable, y permití que sucediera, incapaz de resistirme. Esa noche, me perdí a mí misma, me sumergí en mis sentimientos, consciente de que ya no controlaba mi destino. A la mañana siguiente, me desperté con un peso en el pecho, como si el mundo entero se hubiera posado sobre mí, impidiéndome respirar. Dan ya se había ido, dejando solo rastros de su presencia, las sábanas arrugadas, el olor de su colonia en el aire. Los eventos de la noche anterior giraban en mi cabeza, y con cada recuerdo, el desespero me envolvía más. Comprendí que había sido una pieza en su juego. Me usó para vengarse, para hacer sufrir a mi esposo. Y lo más aterrador era que yo misma había permitido que sucediera. Entré voluntariamente en esta trampa, engañándome a mí misma y destruyendo mi vida. Sabía que esto inevitablemente saldría a la luz, que la verdad se descubriría y las consecuencias serían catastróficas. Pero, a pesar de todo esto, algo dentro de mí seguía vivo. Sentía que mis sentimientos por Dan eran reales, que detrás de este oscuro juego había algo más. Tal vez era solo una excusa que inventé para mí misma, pero quería creer que en él había algo más que deseo de venganza. Desde el momento en que comprendí que me había convertido en una pieza en manos de Dan, mi estado interior cambió drásticamente. Por la mañana, me desperté con horror al darme cuenta de que ya no controlaba mi vida. Ese hombre, a quien había dejado entrar en mi corazón y en mi hogar, ahora tenía un poder sobre mí que yo misma le había dado.
Sentía cómo mi mundo se desmoronaba bajo el peso de los errores que había cometido. Intenté distanciarme, recuperar el control sobre mi vida, pero Dan no me lo permitía. Sabía cómo presionar en los puntos débiles, cómo hacer que actuara como él quería. Me sentía como un ratón atrapado, sin ningún lugar a donde correr. Cada día mi estado empeoraba. Mi esposo comenzó a notar los cambios en mi comportamiento. Sus preguntas se volvían cada vez más insistentes, pero no podía decirle la verdad. Eso solo aumentaba mi paranoia. Cada mañana me despertaba con la sensación de que ese día podría ser el último de mi vida normal. Sabía que debía encontrar alguna forma de salir de esta situación, pero cuanto más intentaba distanciarme de Dan, más me arrastraba él a su juego. Comencé a sentirme como una prisionera, y Dan, como el carcelero que tenía las llaves de mi libertad. Dan se convirtió en parte de mi pesadilla diaria. Llamaba, escribía, aparecía en lugares inesperados, como si quisiera mostrarme que no tenía escapatoria de él. Intentaba evitar los encuentros con él, pero siempre encontraba la manera de hacerme obedecer. Su amenaza de contarle todo a mi esposo colgaba sobre mí como una nube oscura, sin permitirme siquiera pensar en romper esta relación. «Laura, sabes que puedo destruir todo en un instante», me decía en voz baja cuando nos encontrábamos. «Harás lo que te diga, o las consecuencias serán catastróficas». Cada palabra suya era como veneno, corroyendo mi alma. Trataba de mantener la calma, pero él sentía mi desesperación y la usaba para sus propios fines. Nos veíamos cada vez con más frecuencia, y cada vez, después de nuestros encuentros, me sentía más destrozada y vacía. Sentía que ya no vivía mi vida, sino que solo interpretaba un papel que él me había impuesto. Dejé de encontrar alegría en las cosas cotidianas. Todo lo que antes me traía placer, ahora me parecía vacío e inútil. Mi trabajo, mi familia, mi hogar, todo eso se volvía cada vez más lejano e irreal. Me perdí en este juego, y lo único que me quedaba era seguir las indicaciones de Dan para evitar mayores desgracias. Una noche, después de otro encuentro con Dan, comprendí que ya no podía soportarlo. Estaba de pie frente al espejo del baño, mirando mi reflejo. El rostro que veía era de una extraña. Los ojos, llenos de horror y desesperación, eran los ojos de una mujer que ya no reconocía. Ya no podía engañarme a mí misma pensando que encontraría una salida a esta situación sin enfrentar las consecuencias. Dan continuaba controlando cada uno de mis movimientos. Sabía dónde estaba, con quién, qué estaba haciendo. Eso me volvía loca. Me sentía completamente acorralada. Lo único que podía hacer era obedecer, esperando que un día dejara de atormentarme. Pero sabía que eso solo era una ilusión. Entendía que con cada día me volvía más dependiente de él. Mi miedo a ser descubierta alcanzó su punto máximo cuando Dan insinuó una vez más que pronto mi esposo sabría todo. Eso fue como una puñalada en el corazón. Estaba al borde del abismo, entendiendo que cualquier paso en falso podría llevar a la catástrofe. Pero no veía una salida. Lo único que podía hacer era seguir jugando según sus reglas, esperando un milagro. La mañana comenzó como de costumbre. Preparaba el desayuno tratando de ocultar mi tensión interior detrás de movimientos habituales. Pero esta vez, todo era diferente. Mi esposo, por lo general silencioso y concentrado en sus pensamientos, de repente comenzó a hacer preguntas. Su voz era suave, pero en ella había un matiz de precaución apenas perceptible, que de inmediato hizo que mi corazón se acelerara. «Laura, ¿estás bien?», preguntó, sin apartar los ojos de mí. Me estremecí, sintiendo cómo una ola de frío recorría mi cuerpo. Mis manos se detuvieron por un momento antes de que pudiera recomponerme. «Por supuesto», respondí, tratando de sonar lo más tranquila posible. «Solo estoy un poco cansada», asintió, pero su mirada seguía siendo penetrante, como si intentara ver más allá de mis palabras. Fue como el primer toque de una campana de alarma.
Me di cuenta de que estaba empezando a notar los cambios que ocurrían en mí. Hasta ese momento había creído que podía ocultar mis sentimientos, que podía jugar a este peligroso juego sin ser descubierta. Pero ahora todo había cambiado. Él comenzaba a sospechar. Durante todo el día, intenté calmarme, convenciéndome de que solo era una coincidencia, que sus preguntas no significaban nada serio. Pero en el fondo, sabía que no era así. Veía cómo me miraba. Notaba cómo su mirada se detenía más tiempo de lo habitual, cómo sus palabras se volvían cada vez más insistentes. Era el principio del fin, y sentía cómo el miedo empezaba a apoderarse de mí con más fuerza. Pasaron varios días, y cada vez sentía más cómo la tensión crecía dentro de mí. Mi esposo seguía haciendo preguntas y cada vez tenía que inventar respuestas más complejas y enrevesadas. Era como caminar por un laberinto de mentiras sin salida. Cada nueva mentira que construía solo empeoraba la situación. ¿Por qué llegas tan tarde del trabajo?, preguntó una noche cuando entré en la casa. Me quedé con un proyecto. Mentí, evitando su mirada. Hay mucho trabajo, pero veía que no me creía. Sus ojos me examinaban, buscando algo que pudiera confirmar sus sospechas. Sentía cómo crecía entre nosotros un muro de desconfianza. Cada vez que hacía una nueva pregunta, me veía obligada a mentir más, y eso me destruía por dentro. Sabía que esas mentiras no solo estaban destruyendo nuestra relación, sino que me dejaban en una completa vacuidad emocional. Sin embargo, no podía detenerme. Los encuentros con Dan continuaban, y cada vez sentía que me adentraba más en este juego. Mi conexión con mi esposo se debilitaba, mientras que con Dan se fortalecía. Pero junto con eso, también crecía el sentimiento de culpa. Sabía que estaba traicionando a la persona que confiaba en mí, que me amaba, y ese entendimiento me desgarraba por dentro. Una noche, cuando mi esposo ya se había ido a la cama, me quedé en la sala de estar, fingiendo que leía, pero en realidad no podía concentrarme en nada. Los pensamientos sobre Dan, sobre lo que vendría, no me dejaban en paz. Sentía que la tensión había alcanzado su punto máximo. Y entonces, cuando ya estaba a punto de irme a dormir, ocurrió lo que más temía. Mi esposo entró en la sala de estar. Se quedó en el umbral, observándome, y en sus ojos vi lo que hizo que mi corazón se detuviera. Determinación y fría tranquilidad. Se acercó a mí y, sin ninguna ceremonia, dejó un sobre en la mesa frente a mí. Dentro había fotos. Dan y yo, juntos, en los mismos lugares donde pensábamos que éramos invisibles. «Sé todo», dijo en voz baja, y en su voz se oía el dolor que le había causado. En ese momento, comprendí que todo había terminado. Mis mentiras ya no podían ocultar la verdad. Destruí nuestro matrimonio. Traicioné a la persona que siempre estuvo a mi lado. Traté de decir algo, pero las palabras no salieron. Dentro de mí, solo había vacío y una sensación de completo colapso. Cada día comenzaba con ansiedad. Últimamente parecía que el mundo a mi alrededor estaba cambiando. Los más mínimos ruidos, rostros desconocidos, llamadas telefónicas inesperadas. Todo esto me llenaba de un pánico aterrador. No podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba vigilando, de que alguien sabía sobre mis acciones y estaba esperando el momento adecuado para destruir los restos de mi vida. Mi esposo parecía estar evitándome. Su silencio y distanciamiento me asustaban aún más que la hostilidad abierta. No sabía qué estaba pensando, pero cada uno de sus movimientos, cada palabra, me parecía sospechosa. Dentro de mí, crecía una inquietud que gradualmente se convertía en paranoia. Trataba de mantener la calma exterior, pero por dentro todo hervía. Cada vez que escuchaba sonar el teléfono o recibía un mensaje, mi corazón se detenía de miedo. Temía abrirlo, temía lo que pudiera haber allí. En mi mente giraban pensamientos sobre que todo podía salir a la luz, que me vería envuelta en un escándalo del que no habría salvación. Esa sensación de peligro no me abandonaba ni por un minuto. Una noche,
Cuando ya estaba al borde de un colapso nervioso, sonó mi teléfono. El número estaba oculto, lo que de inmediato provocó un nuevo ataque de pánico en mí. Levanté el auricular, pero en el otro extremo de la línea solo había silencio. Duró unos segundos, pero parecía que había pasado una eternidad antes de que se escuchara un sonido, como un susurro. No pude entender las palabras, pero su significado era claro. Alguien sabía mis secretos y no tenía la intención de dejarme en paz. Desde ese momento, el miedo se apoderó de mí por completo. Comencé a sospechar de todos a mi alrededor. Vecinos, transeúntes en la calle, incluso compañeros de trabajo. Todos me parecían enemigos potenciales. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en mi esposo. Cada mirada suya, cada palabra la interpretaba como una insinuación de que él sabía algo. Me sentía atrapada, acorralada por mis propios miedos y dudas. Ya no podía dormir tranquila. Cada crujido, cada sonido desconocido me hacía saltar de la cama, escuchar, mirar por la ventana. Buscaba pruebas de que alguien me estaba vigilando, de que alguien sabía demasiado. Dentro de mí, crecía la conciencia de que yo misma era culpable de esta pesadilla. Destruí mi vida con mis propias manos, y ahora me veía obligada a vivir con las consecuencias. Una tarde, cuando ya no podía encontrar paz debido al miedo y la inquietud, apareció un nuevo mensaje en mi teléfono. El texto era breve y terriblemente directo. Tu tiempo se está acabando. Lo contaré todo si no detienes esto. Estas palabras fueron como un rayo. Me paralizaron. Dentro de mí, todo se derrumbó de golpe. Me di cuenta de que alguien realmente tenía la intención de destruir mi vida. Estaba de pie con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el frío recorría mi espalda. El pánico me envolvió, haciendo que olvidara todas las reglas y precauciones. Traté de entender quién podría haber enviado ese mensaje, quién sabía sobre mis secretos, pero en mi mente solo había vacío. Me di cuenta de que ya no podía ocultarme, que pronto todo saldría a la luz. En la desesperación comencé a pensar en qué hacer a continuación. ¿Huir? ¿Pero a dónde? ¿O contarle todo a mi esposo antes de que lo haga alguien más? Entendía que tenía poco tiempo, y cada decisión podría ser fatal. Pero lo más aterrador era que ya no podía retroceder. Dentro de mí crecía la sensación de que esto era el fin, y tenía que aceptarlo. Cada mañana ahora comenzaba con una sensación de fatalidad. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, que pronto tendría que enfrentar la realidad. En los últimos días, mi esposo había estado especialmente callado, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Parecía estar esperando el momento adecuado para decir lo que había estado creciendo entre nosotros durante mucho tiempo. Me sentía como una condenada, sin posibilidad de escape. Dentro de mí, luchaban dos sentimientos: el miedo a lo que vendría y el cansancio de la constante tensión y las mentiras. Ya no podía seguir viviendo en esta espera del final. Mi estado interior estaba al límite, como si ya hubiera cruzado una línea de la que no habría retorno. Cada vez que encontraba su mirada, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Ya no podía esconderme. No podía fingir que todo estaba bien. En el fondo, sabía que nuestro matrimonio ya estaba destruido, que no podríamos recuperar lo que teníamos. Pero aún intentaba mantener una apariencia de normalidad, aunque sabía que solo era una ilusión que estaba a punto de desmoronarse. Por la noche, cuando estábamos cenando, mi esposo finalmente habló. Su voz era tranquila, pero en ella se escuchaba una nota helada que me hizo estremecer. «Laura, necesitamos hablar», dijo, dejando el tenedor a un lado y mirándome con atención. Sentí cómo todo dentro de mí se contraía de miedo. Este momento era el que más temía. Sabía que no podría seguir mintiendo. No podría escapar de las preguntas que él estaba a punto de hacer. En mi mente giraban cientos de pensamientos, pero no podía encontrar palabras para justificarme. «¿De qué quieres hablar?»,
Pregunté, tratando de sonar lo más tranquila posible, aunque mis manos temblaban. Creo que sabes, respondió. Sus ojos me atravesaban. Sé que me estás engañando. Estas palabras que tanto temía escuchar me golpearon como un trueno en el cielo despejado. Traté de reunir mis pensamientos, pero todo lo que pude decir fue una débil excusa. No es así, no entiendes. Comencé, pero me interrumpió. Basta de mentiras, Laura. Su voz era firme. He visto las pruebas. Ya no puedes ocultarte. Estas palabras finalmente rompieron mi resistencia. Me di cuenta de que ya no podía seguir con este juego. Tenía que contarle la verdad, aunque sabía que eso me costaría todo. Tomé una respiración profunda, comprendiendo que era mi última oportunidad. Tenía que confesar, aunque sabía que probablemente no cambiaría nada. Dentro de mí, todo estaba en llamas. La culpa, la vergüenza, el miedo a lo que vendría después. Pero sabía que ya no podía seguir viviendo en la mentira. Sí, es verdad, dije, tratando de contener las lágrimas. Pero no es tan simple como parece. Mi esposo guardó silencio esperando a que continuara. Sus ojos eran fríos y sabía que no me perdonaría. Pero tenía que seguir. Estaba confundida, sola. No me estoy justificando, pero no lo quería. Traté de explicar, pero mis palabras sonaban patéticas e inconvincente. ¿Y eso es todo? Su voz estaba llena de amargura. ¿Solo estaba sola? No, finalmente dije, decidiendo contar solo una parte de la verdad. Fue más que solo un error. Sé que esto ha destruido nuestro matrimonio, y no espero tu perdón. Pero no puedo seguir mintiendo. Él me miraba, y en sus ojos vi lo que más temía. Decepción, dolor, traición. Sabía que todo había terminado. Esta conversación destruyó los últimos restos de nuestra conexión. Cada mañana me despertaba con la sensación de que el mundo se estaba desmoronando a mi alrededor. Las incesantes escenas de celos que mi esposo organizaba llenaban cada conversación, cada momento de nuestra convivencia. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él no pudiera soportarlo más y exigiera explicaciones que ya no podría dar. En sus ojos veía una mezcla de dolor y enojo, y eso me mataba por dentro. Me daba cuenta de que había destruido nuestra vida. Una decisión equivocada, un error fatal nos llevó a este momento, donde cada palabra, cada movimiento se volvía en mi contra. Traté de justificarme, de mentir, pero entendía que ya no me creía. Todas las pruebas que había reunido eran irrefutables, y eso cortaba todos los caminos de escape. Vivíamos como sobre un barril de pólvora, y sentía que pronto explotaría. No sabía cómo seguir viviendo. No sabía si podría volver a una vida normal después de todo esto. Veía cómo él sufría, y entendía que yo misma había destruido todo lo que había entre nosotros. Por la noche, después de otra discusión tensa, comprendí que ya no estaba dispuesto a soportarlo. Veía cómo intentaba controlarse, cómo sus manos temblaban de rabia contenida. «Laura, ya no tengo nada más que decirte», dijo. Su voz era tranquila, pero llena de determinación. «He encontrado todo lo que necesitaba. Tus excusas ya no importan». Mi corazón se detuvo. Comprendí que finalmente había tomado una decisión, que nuestra vida, tal como era, ya no existía. Quería decir algo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Él simplemente me miraba, y en sus ojos veía solo un frío distanciamiento. «Me voy», dijo. Sus palabras fueron como un golpe de martillo. «Ya no puedo vivir contigo». Se dio la vuelta y salió, dejándome de pie en medio de la habitación, completamente vacía. La puerta se cerró y me quedé sola. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y amor, ahora parecía fría y ajena. Todo lo que sentía era dolor, desesperación y una completa pérdida. Cuando la puerta se cerró tras él, me di cuenta de que lo había perdido todo. Mi esposo se había ido, y con él se fue la última esperanza de salvación.
Estaba sola en una casa que ahora me parecía una prisión, llena solo del eco de mis errores. Todos mis intentos de retenerlo, todas mis excusas resultaron inútiles. Me acerqué a la ventana y miré cómo su coche se alejaba. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía detenerlas. No era solo una sensación de pérdida, era un completo vacío. Sabía que tenía la culpa de todo, y ahora estaba cosechando los frutos de mis acciones. Todo lo que alguna vez me importó se derrumbó por mi elección. Dan también desapareció. Parecía simplemente haberse desvanecido en el aire, dejándome sola con las consecuencias. Ya no importaba. Todo lo que era importante se había perdido. No sabía cómo seguir adelante. Todo mi mundo se había derrumbado, y me quedé de pie en sus ruinas, sin saber qué hacer,